Buenas tardes a todos, me presento, soy Juan Diego Yayabat y les doy la bienvenida a este reportaje especial, donde se abordará un tema profundo e intrigante, como lo serían las supersticiones y su impacto en la estabilidad emocional. Para ello nos hemos inspirado en la novela Fabla Salvaje del famoso escritor y poeta César Vallejo, quien en sus obras siempre resaltan diversas controversias, y esta no es la excepción. También mostrando su lado y visión humanista y sensible. Este reportaje lo hemos dividido en 3 partes. La primera, que va a ser la introducción y contextualización del tema y de la novela también. Para el segundo apartado hemos invitado a un especialista en salud quien junto a su experiencia nos va a ayudar a resolver inquietudes e incógnitas que la novela nos haya podido dejar. Y por último, el apartado de conclusiones, donde se hará un recopilatorio de todo este reportaje y se hará una respectiva síntesis. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, ahora vamos a darles un pequeño contexto, una pequeña introducción, para que se adentren un poco más en el tema. Las supersticiones e inseguridades varían según la cultura. Esto puede darse como ejemplo en América Latina, que son un conjunto de tradiciones europeas, africanas, indígenas, entre otras, que hacen que estas mismas sean únicas y muy comunes en la zona. De igual manera, en el Perú tienen mayor fuerza la religión católica y la visión indígena, que todos conocemos, pues que la mayoría de nosotros tenemos las tradiciones de festejar al Señor de los Milagros o alguna otra festividad religiosa. También en pueblos rurales o poblaciones populares que en su mayoría tienen problemas económicos o emocionales, estas supersticiones tienen mayor fuerza. Un ejemplo de ello puede ser el clásico ají amarillo, que es, según nuestras madres, abuelas o tatarabuelas, pasárselo en el cuerpo hace que se elimine nuestro malestar, cosa que en su mayoría puede también ser cierta. En la novela Fabla Salvaje, Balta pasa por todas estas supersticiones e inseguridades en su obsesión por adelante. Todo esto afectándolo en su entorno. Él, como otras personas más en Latinoamérica, se ven muy influenciadas por estas supersticiones, afectando no solamente nuestros lazos familiares, sino a nosotros mismos. Todo esto influenciado también por la sociedad en sí. Balta, nuestro protagonista, es un agricultor granjero que a lo largo de la novela va a verse afectado por todas estas creencias y supersticiones que él está pasando. Bueno, les hablaré sobre la novela Fabla Salvaje, que nos dice que la novela se desarrolla en un pequeño pueblo llamado Huancavelica y nos presenta que Balta es el protagonista, un hombre campesino que lucha contra la pobreza y la ignorancia y la superstición. Se explora la lucha del individuo contra la adversidad, la búsqueda de identidad y la confrontación con la realidad de Balta. Balta se encuentra atrapado en un ciclo de violencia, pobreza y superstición, lo cual lo lleva a cometer actos violentos y a vivir en un estado de constante paranoia. Simbolismo. La novela está llena de simbolismo. Por ejemplo, el amor que tuvo Aledaila por Balta. El lenguaje de la novela es rico y poético. Es un uso abundante de metáforas y simbolismo. Bueno, nos dice que Fabla Salvaje se puede leer como una crítica a la sociedad andina de la época, su pobreza y su ignoración y la violencia, pero también es una obra que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y la lucha a la supervivencia. Muchas gracias. Para profundizar en este tema nos acompaña Pamela Zavala Barreto, especialista en bienestar psicológico con formación en terapia cognitiva conductual. Es licenciada en Psicología por la Universidad Continental y cuenta con una maestría en Gestión de Salud Pública por la Universidad César Vallejo. Su experiencia abarca más de 10 años en salud mental, con roles en áreas clínicas y organizacionales, incluyendo el salud y el Centro de Salud La Flor. Además, ha publicado investigaciones relevantes como su estudio sobre habilidades gerenciales y satisfacción laboral del personal de salud. Continuando con la entrevista, mi compañera hará algunas preguntas sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Grande y yo le voy a hacer la pregunta.
¿Hasta qué punto las creencias supersticiosas pueden afectar la realidad y el efecto emocional en un individuo? Bien, bueno, las supersticiones suelen afectar mucho las personas salen de su realidad y no se enfocan realmente en lo que está ocurriendo debido a esta creencia, ¿no? Y es básicamente un tema cultural. Afecta en la parte emocional porque se les genera mucha ansiedad, empiezan a tener miedo, incluso se les genera en algunos casos algunos trastornos obsesivos compulsivos frente a este ritual. Gracias. Ya voy a continuar con las preguntas. En Fabla Salvaje, Balta vive atrapado en el mundo de sus supersticiones que distorsionan su percepción de la realidad y afectan su relación con Adelaida sobre la novela. ¿Cómo explica desde su perspectiva psicológica el impacto de estas creencias en las que están vinculadas familiares en su estabilidad emocional de Balta? Bueno, en realidad, más que una superstición y una creencia, lo que él trata de justificar está en esa lucha y obviamente ha mermado mucho su estabilidad emocional, lo llevó a tener vicios, lo llevó a tener pensamientos erróneos frente a un tema de pareja, de relación, y esto pues ha hecho que la relación también se quebrara de alguna manera, ¿no? Y su espacio emocional se ve muy afectado, entró mucho en depresión y eso pues nos generó de que pudiera avanzar mucho más. La siguiente pregunta, gracias por tu respuesta. En la novela, el entorno rural y las tradiciones parecen reforzar las supersticiones que afectan a Balta. ¿Cómo influye el contexto en esas creencias supersticiosas y qué estrategias podrían aplicarse para promover un pensamiento más racional en comunidades, costumbres similares como se muestra en la novela de Fabla Salvaje? Bueno, hoy en día nuestras culturas, y el Perú tiene una vasta cantidad de culturas, sí representan mucho esta creencia con estos rituales, con estas supersticiones, ¿no? Hay muchas culturas en la selva, en la sierra, que todavía tienen estas costumbres. ¿Qué estrategias pueden hacer? Bueno, ahora estamos los especialistas, ¿no? Pueden acudir de repente a los profesionales de la salud para que puedan ser orientados de una mejor manera y que ellos puedan permitirse de repente ver un mundo diferente, ¿no? Y que no solamente sean las creencias. Bien, gracias. Para terminar con la entrevista, desde su experiencia, ¿qué herramientas pueden utilizar las personas para identificar las supersticiones y cómo estas afectan negativamente la salud mental? Bueno, hablamos mucho de las supersticiones, siempre hacemos una psicoeducación con los pacientes que recibimos o las personas que tenemos, ¿no? Trabajar mucho en conocer, investigar, por hoy la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? A que puedan ellos identificar mejor, saber que la superstición sí está fuera de una realidad. ¿Cómo afecta la salud mental? Se ven incrementados casos de depresión, de ansiedad, de fobias, patologías psicosociales, y esto se puede prevenir de alguna manera. Trabajamos mucho prevención y promoción de la salud. Gracias por las respuestas. A continuación va a seguir mi compañera, quien va a dar los últimos de la entrevista. Agradecemos a la licenciada Pamela Zavala Barrueto por su valiosa participación en este análisis. Gracias a su intervención hemos comprendido cómo las supersticiones, como las de Fabla Salvaje de César Vallejo, pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y afectar nuestras relaciones. Nos ayudó a entender los factores que perpetúan estas creencias, como el entorno cultural y las presiones sociales, y nos ofreció estrategias para enfrentarlas, como acudir a un profesional de salud mental. Su tiempo y conocimiento han sido fundamentales para enriquecer este reportaje. Gracias. Gracias. En síntesis, Fabla Salvaje de César Vallejo expone cómo las creencias supersticiosas pueden influir en la percepción de la realidad, generando desafíos emocionales y sociales, tanto para el individuo como para su entorno familiar. A través del personaje de Balta, la obra ilustra cómo estas creencias, influenciadas por el miedo y la incertidumbre, pueden desencadenar comportamientos confusos y sentimientos de aislamiento, afectando las relaciones personales y el bienestar emocional. En primer lugar, se observa cómo la lucha interna de Balta
frente a sus creencias refleja un conflicto entre lo racional y lo irracional, lo que genera estados de ansiedad y confusión. En segundo lugar, se evidencia cómo el contexto rural y las tradiciones culturales pueden reforzar estas ideas, dificultando una comprensión más objetiva de la realidad. Finalmente, Vallejo plantea la importancia del conocimiento y la reflexión como herramientas para afrontar temores y mitos, promoviendo un enfoque más equilibrado ante las incertidumbres de la vida. Esta obra no solo aborda una problemática individual y cultural, sino que también ofrece una reflexión amplia sobre el impacto de las creencias en nuestra forma de vivir, resaltando el valor de cultivar una perspectiva crítica y consciente para mejorar nuestras relaciones y el bienestar emocional. Para cerrar este reportaje, agradecemos a la licenciada Pamela Zavala Barrueto por su colaboración en este análisis y a los estudiantes que enriquecieron este proyecto con sus ideas y aportes. Esperamos que este reportaje invite a reflexionar sobre cómo las creencias pueden influir en nuestras vidas y cómo, a través del cuestionamiento y la reflexión, podemos construir una convivencia más armoniosa y saludable. Muchas gracias.